Buenas noches, profesor Iván. Gracias por estar aquí en esta entrevista. Y bueno, le explico un poco el planteamiento que nosotros tuvimos con unos estudiantes de octavo semestre, a los cuales le hicimos una prueba piloto. A ellos le presentamos una serie de obras pictóricas de algunos artistas que usan como discurso el tema del carnaval, como discurso pictórico. Le presentamos, por ejemplo, a Alejandro Obregón, a Ángel Locca y también a Edgar Francisco Jiménez. De los resultados obtenidos, encontramos que estos estudiantes de octavo semestre poco conocen a estos artistas, igualmente de sus obras. Bajo esa premisa, bueno, nosotros procedimos a hacer una serie de objetivos y planteamos unas preguntas. La primera pregunta que tenemos para usted es la siguiente. ¿Qué rol cumple el docente en educación artística en la enseñanza de la propia cultura? Bueno, ahí vamos a... ¿qué rol cumple el docente de educación artística en la propia cultura, me dices? En la enseñanza de la propia En cultura, la sí. enseñanza de la propia cultura. Bueno, yo creo, y es lo que siempre hemos hablado acerca de la educación, que obviamente la educación tiene un contexto, está ubicada en un contexto, y cuando nosotros hablamos dentro de la educación artística, estamos hablando también que nosotros debemos corresponder a un contexto. Es diferente enseñar una educación artística en Bogotá a enseñar una artística en Cundinamarca, a enseñar una educación artística en Cali, porque nosotros debemos respetar y tener de una u otra manera el contexto en el que se está enseñando. Y nosotros como docentes de educadora artística y como formador en docente de educación artística en mi caso, siempre yo trato de recalcar esa importancia de la educación artística y su contexto. Y obviamente algo que tenemos muy en cuenta, sabemos si estamos en Barranquilla, tú me estabas hablando del Carnaval de Barranquilla, tenemos que mirarlo. Por ejemplo, yo cuando estuve en mi trabajo como docente, eh, yo fui docente de teatro hace como 6 años en un colegio privado, el Colegio San José, con estudiantes de primero a 11 grado. Nosotros dentro de nuestros ejes temáticos, dentro de nuestra planeación curricular como tal, nosotros teníamos en la fecha de carnavales, teníamos las 4 modalidades de artística que se daban en el colegio. Teníamos pensado el Carnaval de Barranquilla. Es diferente pensar el carnaval desde las artes plásticas, es diferente pensar el carnaval desde la música, es diferente pensar el carnaval del teatro. En el teatro, pues lo tomaba y lo que yo trabajaba pensando un poco en esto era más que todo en la teatralidad que se encuentra en el carnaval, pero de una u otra manera es como, hey, hay un carnaval, hay unas danzas de relación donde se trabaja la teatralización. No podemos hablar de teatro, pero si hablamos de teatralización o elementos parateatrales en el Carnaval de Barranquilla. Entonces, mire, nosotros en un colegio privado, igual es algo que uno siempre ha dicho, jóvenes, ustedes deben tener en cuenta de que estamos ubicados en un contexto y nosotros como educadores de educación artística tenemos que desarrollar eh, todos estos, pues estas competencias de sensibilidad, apreciación estética y comunicación. Obviamente, de un momento de este trayecto debe permeabilizarse, ser transversal frente al contexto. Y para nosotros no es ningún secreto, pues el carnaval y así como toda la cultura costeña, o sea, no solamente hablemos de carnaval, hablemos de la cultura de la costa. Entonces, para nosotros es más fácil desde el teatro
el costeño, todo es lo que significa ser de la costa, la música, las costumbres dentro de esto. Entonces, eso de una u otra manera permea, porque casi desde el teatro viéndolo al carnaval, lo podemos hablar desde los elementos parateatrales. Básicamente es lo que podemos decir. Pero yo siempre he sido, y es muy importante, y mira, desde el teatro, a pesar de que es más fácil de pronto abarcarlo desde la danza, por así decirlo. O sea, nosotros desde la danza enseguida, ¡puf! Cumbia, mapaletas, chandé, parota, ahí tenemos todo un repertorio para incluso no solamente darlo en un periodo específico, sino mucho acá. Pero desde el teatro, ¿qué? Entonces, pues nosotros incluso dentro de este juego del teatro, porque ya se celebraba el carnaval, entonces hacíamos qué más teatral que Joselito, qué más teatral que, que apoyar dentro de este proceso lo que eran las danzas de relación en cuanto a los diálogos que se realizaban, que ya hablábamos de estos elementos para teatrales. Es básicamente lo que yo pienso y creo que sí, obviamente, uno no puede estar desligado y pensar, y no solo de la educación artística, yo siento que toda la educación en sí, uno debe estar ubicado en un contexto y de una u otra manera esto lo debe permear. Profesor, gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué los docentes en educación artística deben conocer sobre el tema del arte local? Y cuando me refiero al tema del arte local, pues me refiero a todos los lenguajes involucrados. Bueno, nosotros estamos, obviamente, esto, yo creo que todo va conectando. Nosotros no podemos ver esto ajenamente todo. Si vemos el contexto, y obviamente dentro del contexto cultural, eh, entra esto del artista local. Yo siento que uno de los mayores, uno debe partir de lo local, o puede partir incluso de lo mundial y de una otra, ya sea que arranques de lo local y vayas hacia lo mundial, de lo global, o vayas desde lo global y aterrices a lo local. Siento que estos puntos de comparaciones son muy necesarios y es necesario. Es necesario, y yo te hablo siempre con ejemplos, o sea, nosotros cuando hablábamos en el colegio y estábamos trabajando acerca de un reconocimiento de la historia del teatro, sí veíamos un teatro universal, pero veíamos una historia del teatro colombiano y aterrizamos en una historia del teatro local. ¿Es difícil? Claro que es difícil, sobre todo porque nosotros siempre miramos para afuera y siento que es una cultura difícil entender, entonces no desconocemos o como estamos bombardeados de la farándula, de los medios de comunicación, muy poco nos preocupamos en esto, pero esto cómo se logra y es lo que uno siempre ha luchado y ha bregado. Yo siento que nosotros más que formadores de artistas, siento que una de las visión y una de las necesidades de uno como educador artístico, de artista, es formar público. O sea, ¿en qué sentido yo digo formar público? Que cuando un estudiante, porque nosotros no pretendemos que un estudiante cuando transite todos los grados y pase por toda la educación artística sea un artista, pero sí es muy importante que este estudiante que pase por la educación artística cuando se confronte una obra sepa leerla, sepa entenderla, sepa poder generar un diálogo alrededor de ella. ¿Y esto cómo se hace? Viendo, observando. ¿Y qué es lo más cercano que tenemos? Sí, tenemos el video, pero también es muy necesario invitar artistas a las instituciones o ir a instituciones. Y me salgo del colegio y yo siempre, y es una discusión que yo he tenido siempre con el programa y le pregunto a los estudiantes, ajá, ¿usted qué obra ha visto este mes? ¿Qué galería ha visto este mes? ¿Qué concierto ha visto este mes? Nosotros no podemos estarnos formando en una licenciatura en educación artística donde ni siquiera nosotros podemos consumir arte. Nosotros tenemos que consumir. Y el consumir es el que nos obliga o nos permite, más que obligar, nos permite poder conocer y hablar del contexto cultural, porque nosotros no podemos conocer un contexto cultural sino cómo se conoce el contexto cultural, cómo yo conozco
los grupos de teatro de aquí, no por un libro, o sea, voy a las obras, voy a los teatros que están acá, miro a ver, o ahora que estaba la virtualidad, por lo menos ver los Facebook Live, pero ni siquiera esos Facebook Live los vemos. Entonces, estamos tan desconectados, vemos, lo único de cultura que nosotros tenemos es un concierto de Silvestre Dangond, estos artistas así, que son los, que es la farándula, o de teatro lo más cercano es cuando viene Amparo Grisales acá, o al Escárate, que no, o sea, yo no discrimino y respeto las diferentes expresiones que se dan dentro del arte, pero no nos detenemos a ver estos artistas locales que están trabajando. Y yo creo que este es el momento en que sí hay que mirar, porque todavía estamos fallando y nos falta mucho. Desde nosotros como docentes, desde ustedes como estudiantes y desde todos los licenciados en educación artística que están trabajando y a los de ahí hacia abajo. Entonces, uno le pregunta a los docentes, ¿qué ha visto? No, no hemos visto, mierda. A los estudiantes, ¿qué ha visto? No, no han visto. Entonces, y así a los estudiantes de los estudiantes en los cuales, no vemos nada. Entonces, siento que es algo que sí hay que ser consciente y prestarle mucha atención para poder generar ese cambio. La clave está en, mira, formar público. O sea, nosotros no formamos artistas, nosotros formamos público. ¿Y qué es un público formado? Es una persona que consume arte, que ve arte, que pueda hablar sobre arte. ¿Y cómo se hace eso? Viendo arte, consumiéndolo, yendo a las galerías locales, a las de acá, partamos de lo local. Si podemos viajar y conocer otras, muy chévere, pero partamos de esto que tenemos local, ya sea en cualquier disciplina artística que tengamos. Profesor, muy pertinente su afirmación y bueno, más adelante caeremos en una de esas preguntas que tengo para usted. La siguiente, la tercera pregunta es, en una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, y con eso me refiero a estar en contacto con la televisión, con el tema de las redes sociales, etcétera, ¿es posible que la pintura del carnaval potencialice la alfabetización visual? Lo que te digo, o sea, cuando estamos hablando de poder leer una imagen, ya sea imagen estática, imagen en movimiento, o sea, nosotros eh, en el teatro vemos imagen, o sea, a veces tenemos como la idea de que la imagen solamente es la fotografía, la imagen estática, esto es la imagen, pero no. Nosotros vemos imagen en todo eso, o sea, cuando vamos caminando vemos un paisaje, eso es una imagen, cuando vemos una obra de teatro vemos una composición dentro de eso. Entonces, a lo que voy es, sí se puede, sí se puede, ya sea desde las pinturas, ya sea desde el otro, pero no se puede solo, o sea, no se puede y ahí conectamos lo otro, o sea, si nosotros formamos público, y formar público no hablamos de público de teatro solamente, sino formamos público, y el formar público, lo que habíamos dicho, enseñar a una persona que cuando se enfrente, ya sea una obra, ya sea una imagen, a un sonido, pueda poder interrelacionar, pueda crear un diálogo frente a ese, entonces en ese momento sí lo podemos, pero si mientras tanto nosotros le tiramos el cuadro al estudiante, miren este cuadro y ya con esto ya hacemos patria, no hacemos un ejercicio desde la lectura, desde la composición, qué significa, pero eso no solamente ahí, eso debe ir mucho antes, desde los conceptos básicos, desde cuando nosotros estamos hablando de las competencias, hablamos uno. Y me retomo mucho a esto porque yo creo que este documento 16 resume mucho esto. Cuando hablamos de esa apreciación estética, que es lo que nos lleva como a esa interpretación, pero recuerden que paralelamente uno eso no lo ve así separado, o sea, está la sensibilidad que es, y que estamos construyendo seres sensibles que sean capaces de sensibilizarse y eso le falta mucho a esta sociedad, y seres capaces a comunicarse. ¿Y cómo se logra eso? Se logra uno para poder tener un diálogo frente a lo que sea. O sea, yo para poder hablar de café, porque a mí me gusta mucho el café, debo conocer el café, haber probado el café, conocer la historia del café, saber qué tipos de café hay. Pero no, o sea, si yo digo, me gusta el café, muy rico, pero lo tomo, pero te pregunto, ajá, ¿este café qué? Y no sé nada de eso, en realidad no, o sea, soy un analfabeto.
completamente. Entonces nosotros, y nos pasa mucho en la escuela, y creemos que es que la cuestión no es ni siquiera, a veces nos pasa es que nos quedamos en la técnica, por ejemplo, yendo a las clases de educación artística y solamente las técnicas, pero las técnicas ¿para qué? Hay una necesidad de comunicar, de expresar, de ser sensible, entonces podemos desarrollar una técnica, un trazo impecable, pero si la persona no le interesa, no es capaz de mostrar algo con eso, creo que no es eso. Entonces, a lo que voy es, y redondeando, yo hablo mucho a veces y me emociono a veces demasiado, siento que sí se puede, o sea, se puede, pero no es un proceso. Y yo creo que en educación artística la palabra proceso es 100% fundamental. Eh, y lo que se decimos, nosotros en educación artística no formamos artistas, no pensamos en el producto, pero eso no significa que podamos llegar a productos completamente comparados incluso con profesionales. Entonces, es un proceso de que el estudiante pueda comprender, pueda experimentar, se pueda sensibilizar para poder decir que sí se puede crear una alfabetización desde la misma lectura de imágenes. Entonces, es difícil, o sea, es una tarea, yo creo que esa es la tarea que tienen ustedes y siento, y ahí sí, bueno, yo siempre es algo, yo siento y siempre le he dicho a mis estudiantes que la educación artística que nosotros vimos es muy diferente a la que ustedes vieron y seguro que va a ser muy diferente a la que estas nuevas generaciones, porque la licenciatura en educación artística ha permitido poder reflexionar, que ahí entra esta parte pedagógica, sobre la educación artística, que antes, ¿quiénes reflexionaban sobre eso? El profesor de matemáticas que le faltaban 2 horas y le colocaban educación artística, o la de religión que le faltaban 4 horas, le ponían educación artística. Entonces estas personas nunca iban a reflexionar sobre educación artística. Pero ustedes que sí estudiaron licenciatura en educación artística, es que están reflexionando. Y yo por eso siento que los cambios de la educación artística apenas están empezando, falta mucho. Y precisamente ahí va apuntado a ese, si podemos alfabetizar, hasta el momento no se puede, pero sí creería que se podría teniendo todas estas bases. Claro, profesor. Bueno, usted ha tocado mucho o ha tenido en cuenta, pues, algo relacionado con el descubrimiento simbólico de las imágenes o la lectura de las imágenes. Nosotros tuvimos muy en cuenta un libro que tratamos con usted, de María Caso, La imagen visual, en el cual pues nosotros tocamos mucho el tema, el discurso denotativo y connotativo de la imagen a partir, y bueno, pasamos digamos, esos conceptos a partir de la teoría bakhtiana de Bakhtin, un escritor y un crítico literario que encontró, digamos, en la literatura medieval eh, digamos, algunos conceptos del carnaval que se ven en el resto del mundo, ¿no? Lo veo yo como patrones o códigos similares. Bueno, nosotros, y a partir de las pinturas de estos artistas, Ángel López y Nito Cecilio, pues se logran encontrar esos códigos, esas semejanzas que aunque hacen auténtico al Carnaval de Barranquilla, pues también se pueden ver esos códigos o esos símbolos en otras pinturas de otros países, ¿no? Respecto al Carnaval, claro. Bien, profesor. Lo siguiente es, ¿cree que bueno, aquí ya aterrizamos en los artistas, cree que las pinturas de los maestros Ángel Lócar y Nito Cecilio puedan servir para enseñar la historia del Carnaval de Barranquilla? Bueno, no te puedo hablar del primero porque lo desconozco, sinceramente, pues no es un campo, no lo desconozco, pues he estado en exposiciones, pero no lo referencio. Nito Cecilio sí lo referencio, trabajé con él, una persona que paraba dibujando siempre. Las marimondas de Nito Cecilio son las más, creo que es difícil desconocer esto. Así como existen muchos pintores que pintan el carnaval.
Eh, lo interesante de Nito es muy particular y sí pienso, viéndolo desde donde Nito, porque trabaja los personajes. O sea, ese personaje que nos identifica, ese personaje que es alegórico, ese personaje que nos referencia inmediata. O sea, el cuadro no queda a lo subjetivo de será o no será, no, es carnaval. O sea, es un personaje, es un cuadro que uno lo ve y inmediatamente te remite al carnaval. ¿Y qué más que esto para hablarnos del carnaval? Y yo sí siento que sí. Por ejemplo, por lo menos desde de Nito Cecilio, que sí lo conozco, sí creo que se puede hablar sobre esa historia del carnaval y sobre todo por la forma de pintar, los colores muy particulares y las figuras muy alegóricas de carnaval. Siento que sí se pueden contar una historia del carnaval y lo que tú decías, el carnaval de Barranquilla obviamente tiene o sea, los carnavales se configuran de una forma porque es un momento de explosión de color, sale eso y eso es universal. En todos los carnavales tú ves esa explosión y obviamente estamos en una tierra muy amarrada y el carnaval, aunque algunas religiones dicen que es lo más que eso es el diablo, el demonio, siento que el carnaval es lo más católico que tenemos acá. Además que el carnaval está amarrado a lo católico, entonces siento que va de esa búsqueda de espiritual, incluso dentro de eso parece paradójico y qué era lo que pasaba en Grecia. En Grecia esos bacanales y esas cuestiones que desaforaban a la humanidad era lo que permitían, por ejemplo, de exacerbar, poder llegar a un punto de calma. Y creo que a nosotros nos falta mucho no cohibirnos, al contrario, sino poder votar esos 4 días de carnaval y es lo que creo que nos permite a nosotros como seres humanos poder nivelarnos. Obviamente unos se desacerban de una manera muy diferente a otros, pero sí creo que es necesario en cualquier punto. Y sí, yo pienso que por eso decía, en Nito yo veo mucho los colores, veo mucho los personajes alegóricos del carnaval y siento que sí se puede acercar a una historia del carnaval, que obviamente la historia del carnaval, nuestro carnaval es así como Barranquilla. Barranquilla es una ciudad sin historia, por así decirlo, que se ha ido construyendo a retazos y así es lo mismo el carnaval. ¿Qué conocemos nosotros el carnaval de acá? El carnaval son todas esas danzas ribereñas que no son ni siquiera de Barranquilla. O sea, ¿de dónde son las parotas? ¿De dónde son la danza de los pájaros? ¿De dónde son los coyongos? ¿De dónde son los diablos arlequines? Que son esos patrimonios. Aquí tenemos un torito, aquí tenemos una danza de la marimonda en Barrio Abajo, sí tenemos, pero lo que configura el carnaval de Barranquilla como carnaval de Barranquilla precisamente es esa afluencia de todas esas danzas ribereñas que vinieron acá y confluyeron en un lugar y hicieron esa explosión. O sea, cosas que no son de acá, que fueron, la fuimos adoptando, se fue convirtiendo. Yo no soy de Barranquilla y también me terminó adoptando esta ciudad. Si uno ve la configuración de Barranquilla, que nace de una barranca, el hecho de que no fuera una ciudad fundada por un español, sino que fueron por pobladores, mercenarios, mercaderes, que se fue configurando y luego se abrió el puerto de Puerto Colombia y vinieron todos los inmigrantes alemanes, árabes y todo esto, nos hace una configuración precisamente, y eso es el carnaval. El carnaval es esa mezcla, esa configuración de culturas, que hasta qué punto, y ahí es donde yo entro en shock, y yo siento que el problema cultural no cultural, el problema de lo que nosotros conocemos como ahora problema cultural, que es el problema de la infraestructura cultural, que es lo que está en problema, o sea, el Parque Cultural, el Museo Romántico, Bellas Artes, Amira la Rosa, que son monumentos, es precisamente porque nosotros nos falta mucho más, no sé, como aferrarnos mucho más y construir ese orgullo que cuando tú le dices a una persona de Bucaramanga y le tiras un papel en el piso, se emberraca, así como le dices a un paisa mal, le hablas mal del metro y se emberraca. Nosotros nos falta todavía emberracarnos mucho más, o sea, en realidad tomarnos esto más. Y eso tiene que ver mucho por todo, o sea,
el plan salvaguarda del carnaval va más allá de, no hay un plan salvaguarda del carnaval, en realidad el hecho de que hayan declarado como patrimonio de la humanidad el carnaval solamente vemos lucrado a un pequeño sector de esta ciudad, pero en realidad se está trabajando en función de apersonarse eh, los hacedores, que son miles, son los que menos pagan. O sea, una persona en carnaval sale en carnaval y le dan 1 millón de pesos y la comparsa cada vestido vale 1 millón y pico, entonces en realidad no, pero sí ves las otras cosas, pero sí, siento que esto encierra mucho y mira que cuando trabajamos carnaval, todo lo que encierra carnaval, lo que significa en realidad el carnaval es grande y desde lo local, desde lo foráneo, porque esta cultura está hecha mucho de lo de afuera, entonces ahí también hay que ver para afuera, para ver para afuera, para ver qué pasa. Y bueno, y ahí encontramos ese ser barranquillero que es capaz de surfear todo eso, pero sí, además que, bueno, redondeando, sí, repito, para que sí pienso que con los cuadros de Nito, que es el que conozco y conozco su obra, sí creo que se puede hacer todo un acercamiento a la historia del carnaval, por lo menos es posible. Profesor, ha tocado unos temas muy interesantes, por ejemplo, el carnaval. Bueno, primero es que hay muchos autores que, por ejemplo, Paolo Vignolo, un escritor, profesor de la Universidad Nacional, se ha atrevido a decir de que no es carnaval de Barranquilla, sino carnaval en Barranquilla, precisamente por eso, por la cantidad de manifestaciones que vinieron a nacer aquí o a situarse aquí. Otro tema que usted toca es el plan de salvaguarda, que la verdad también es muy contradictorio porque lo tradicional también excluye. Quiero decir que se le da cierta prioridad a, por ejemplo, a ciertas danzas eh, o a cualquier manifestación artística y se pierden otras, ¿no? Y eso es lo contradictorio de las tradiciones o de lo que se busca salvaguardarse, en palabras de Néstor García Canclín. Y por último, bueno, ustedes, creo que, bueno, se me escapó ahora, pero después lo recuerdo, fueron tantas cosas. Bueno, profe, lo siguiente es, ¿por qué es necesario vincular la pintura del carnaval a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Yo siento, y obviamente te estoy hablando del de teatro y a veces yo desde este mundo puedo ser muy ignorante, pero atrevido, sí. Eh, ¿Qué pasa? En las pinturas del carnaval vemos dos potencias. Vemos el contexto y vemos el hacer. Sabemos un hacer y nosotros nos fundamentamos en los haceres, pues tenemos 4 haceres fundamentales, pero ya están emergiendo otros. O sea, tenemos el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, pero ahora viene la multimedia, vemos el diseño gráfico, hasta qué punto, el cine. Entonces, ¿qué tenemos con una pintura del carnaval? Tenemos dos elementos muy importantes. Tenemos todo lo que podemos abarcar un artista, lo que es ser un artista como tal. Detrás de una pintura se esconde un artista, entonces eso nos permite conocer el arte local y también nos permite conocer el contexto. Tenemos el carnaval que hace parte del contexto. Y yo creo que a Barranquilla actualmente creo que pues uno habla carnaval y obviamente todo el mundo se le viene a la cabeza Barranquilla, incluso solamente carnaval, ni siquiera digámosle carnaval de Barranquilla. Y pueden venir dos cosas, una al de Pasto y otra al de Barranquilla, pero aún así nomás son dos. Entonces, de ahí tenemos, o sea, ahí tenemos, pienso yo que, que agarrarnos nosotros y poder generar, yo siento que estos son didácticas.
y es lo que nosotros debemos desarrollar como docentes en educación artística didáctica. ¿Para qué? Para poder en realidad que el estudiante se sienta menos, se sienta interesado, se sienta a gusto aprendiendo. No hay nada más, por eso en el teatro nosotros jugamos mucho porque el juego es muy importante, pero eso no solamente el teatro juega, desde la pintura se juega, desde la danza se juega, desde la música se juega. Y yo pienso que sí, nosotros tenemos la pintura, pienso que hay que explotarla. O sea, siento que esto como una didáctica para acercarnos tanto al artista como al contexto, siento que es muy fundamental. Y a partir de ahí podemos conocer el arte y conocer lo que es el Carnaval de Barranquilla. Y ahí se amarra incluso a la historia de Barranquilla, cómo llegó. O sea, es un plus para poder conectar pues todo un contenido programático pensándolo desde la escuela. O sea, yo del diseñar un contenido de curricular, eh, entonces, ¿qué busco? ¿Cuál es el objetivo mío como docente? Una cosa es, a mí me parecía muy chistoso, y es que yo reflexionaba mucho sobre en el colegio cuando estábamos hablando sobre qué dar, y uno decía, no es fácil. O sea, ¿qué quieres tú cuando el estudiante pase primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo? Y más cuando tienes, en mi caso yo tenía desde primero a 11 grado, entonces tenía que no pensar en un grado, sino pensar en todo un proceso y qué es lo que yo quiero cuando pase de primero, pase a segundo, pase a tercero. Y ahí es donde uno enseguida empieza a conectar. O sea, y es lo que pienso que es muy asertivo esto que me estás comentando en cuestiones de no es así como lo tienen, que era lo que decíamos ahorita. Es que la danza tiene mucho más porque es mucho más danza, pero no solo es danza. Entonces, a mí que me tocaba desde el teatro, mirarlo desde lo parateatral, pero desde la imagen también se puede hacer. Y dentro de la educación artística, recuerda que la educación artística no es danza, teatro, música, sino educación artística, es pensar. Y siento que este es un buen ejercicio y pensaría que se podría unir, y me interesa eso, que se une y se puede desarrollar tanto contexto como artista. O sea, el arte y el contexto amarra estas dos cosas de los que hemos estado conversando durante todo este ratico. Ok, profesor. Bueno, la siguiente afirmación y pregunta está muy relacionada a lo que usted estaba diciendo anteriormente. Vamos a llamarlo en términos de, de Pierre Bourdieu, hábitos, ¿no? Que es lo que usted decía de formar público. Él hace esta pregunta y según Pierre Bourdieu, él dice algo muy interesante. Él dice, decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no le concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Si quieres, se la puedo volver a repetir. Sí, por favor. Vale. Según Bourdieu, decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no les concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Yo creo que nos adelanta, sí, yo creo que esto estuvimos conversando al principio acerca de cuando hablábamos que nosotros no estamos para formar artistas, sino para esa formación de público. Y entiéndase por formación de público como ese individuo
humano que hemos formado en la escuela capaz de enfrentarse, interpretar, apreciar, sentarse en un parque y sentir y gozarse esas imágenes que ve en el lago, como lo mismo que ir a un museo y no creer que eso es lo que sucede, es que vemos el arte como algo inalcanzable. Pero ¿por qué lo vemos como inalcanzable? Porque así nos los han vendido. O sea, tenemos ese, esa visión de artista siglo XVIII renacentista, donde el estatus de artista, ¿cuál? Sí, sí, 16, 17 me corría. Ese inicio cuando el artista llegó a su estatus, donde ser artista y era lo máximo. Y yo creo que el arte se ha quedado como, se quedó como en esa visión muy arriba y el individuo que solamente pertenecía de ese pues, del teatro burgués, que pertenecía solamente a una élite, a una burocracia, que solamente era la realeza. Entonces empezaron, lo veíamos tan alejado del pueblo, incluso en el teatro. Por ejemplo, los ejemplos míos más son desde el teatro. Entonces, ¿dónde veía el pueblo? El pueblo veía ahí en el piso, pero los otros veían desde arriba. Por lo menos aquí entraban, pero en los museos, ver a alguien del pueblo, no, porque eran en los palacios y en los palacios no entraba cualquier persona. Los ballets eran muy burgueses. Entonces, esa visión de arte, y tú le preguntas al niño, entonces uno le pregunta a un estudiante que no tiene ese acercamiento, que todavía uno creería que parecía irrisorio, pero no, y le dice, no, ¿te gusta el teatro? Y, no, sí, esos que salen en la televisión por allá, o sea, lo ven como, o sea, lo asocian solamente a eso, o en los chistes que uno dice, es que se creó un artista, pero el artista es porque es todo así, que pisa, que va elevado, que es una persona así que mira por el hombro porque es artista. Es precisamente esa visión que tenemos del arte y es la visión que nuestra generación se ha seguido permeando en el inconsciente y es por eso que no lo podemos, no hemos podido desarrollar esa necesidad, esa posibilidad de que el arte se pueda disfrutar en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier persona pueda disfrutar del arte. Y creo que eso es lo que cuando hablamos de ese desarrollo, de ese posible desarrollo de este individuo para poder enfrentarse, pienso que es lo más importante que hablábamos de esa formación de público, y es que cualquier persona pueda enfrentarse y no se sienta ridículo, no se sienta inútil, no se sienta bruto, por así decirlo, sino que cualquiera puede dialogar sobre eso. Entonces no es ese discurso, no, lo que pasa es que el arte contemporáneo, desde el teatro, podemos, y empieza con una terminología para decir algo que podemos decir desde el sentir. Y pienso que eso es lo bonito y no bonito del arte, porque es un camino muy de doble filo y eso sucede eso ha sucedido mucho en en la educación artística, cuando no podemos desvincular. Una cosa es ser artista y otra cosa es la educación artística. Eso sí, yo lo tengo clarísimo. Yo camino en los dos. Yo trabajo como actor, director y formador. O sea, sé cuando estoy en mi rol de actor, o sea, es diferente cuando yo trato a mis estudiantes de la licenciatura a cuando yo estoy en mi grupo de teatro y estoy dirigiendo. Son dos roles, pero a veces, ¿qué pasa con el artista? Que pesa mucho el artista y cuando va al salón de clase se queda el artista y no entra el pedagogo. Y siento que esto es lo importante de esto, es que pensar y reflexionar, y obviamente debes conocer lo otro, porque el pedagogo solo también, si lo dejas solo con eso, sí, puede ser muy acá, pero ¿qué vas a enseñar? Ajá. ¿Cómo vas a llegar allá si no tienes las posibilidades, las didácticas, los saberes para poder enseñar eso? Entonces siento que eso es lo que, lo que lleva, lo que lleva a esto. Es un momento de reflexión de qué buscamos nosotros, más que formar artistas, es
y creo por eso te dije desde un comienzo, la clave está en la, en la formación de público, en que los estudiantes todos sean capaces de ser lo que llamamos nosotros esa apreciación artística, puedan desarrollar esa apreciación artística a partir de los elementos que nosotros debemos darle al estudiante y así poder apreciar todo lo que ven. Había una, había una cosa muy, ahora que hablas de arte moderno, y es eso, eh, que entonces también cuando hablamos nosotros de arte moderno vemos como ese arte que no es ni siquiera de acá, porque nosotros nos han enseñado que todo lo que hacemos acá es costumbrista. Pero yo no sé aquí, ahora mismo no recuerdo esta discusión quién la dio, que cuando hablábamos, ese fue Julio Sánchez, no, Julio Sánchez no, el del, no, Julio Sánchez Cristo, Sánchez Juliao, cuando nos hablaba acerca de que precisamente nos hablaba acerca de esta cultura que vemos, que todo lo que es de afuera, wow, y ese es el arte moderno, y lo que hacemos acá no es. Y nos decía, ¿cuándo ustedes vieron? O sea, ¿qué escribió el Quijote? El Quijote no habló sobre Italia, habló sobre la vida caballeresca, que era lo que se vivía en ese momento. Romeo y Julieta, Shakespeare, ¿sobre qué escribió? Pero ahora si uno escribe sobre lo que pasa en el contexto, sobre lo que nos sucede de aquí a ahora, entonces nos llaman costumbrista. Entonces eso es costumbrista lo que tú estás haciendo. O sea, como si esta gente que conocemos como teatro clásico, ¿qué escribieron los griegos? O sea, lo que estaba en su costumbre, lo que era costumbrista, pero no. Costumbrista es lo que hacemos nosotros, pero lo hablamos acerca de, no lo usamos, sino como de ser despectivos frente a lo que nosotros hacemos, porque siempre para nosotros, esto que hablamos de arte moderno es lo de que viene afuera. Pero, ¿qué es arte moderno? ¿Estamos en la posmodernidad o qué? No sabemos. Que después de lo posmoderno, si ya llevamos años hablando de posmoderno, entonces ¿dónde estamos ahora? Sí, la verdad es que entrar a definir lo que es el arte moderno, uno queda loco. Uno queda loco intentando definir ese concepto. Bueno, Y profe, ahora con todas estas corrientes que han entrado, que cada vez van haciéndonos hasta dudar si en verdad estamos haciendo arte. sí, es correcto. Profe, bueno, de esa afirmación de Pierre Bourdieu, le pregunto lo siguiente. Tengo dos preguntas para usted. ¿Qué opinión merece dicha aseveración en relación al arte pictórico del Carnaval de Barranquilla? Ya enfatizando. Repíteme que te escuché entrecortado. ¿Qué opinión merece dicha aseveración en relación al arte pictórico del Carnaval de Barranquilla? ¿Qué opinión? Estamos hablando sobre el arte moderno, uniendo la pregunta anterior con esta. Sí, la afirmación de Pierre Bourdieu con esa pregunta. Listo. Recuérdame la afirmación que de tanto que hablé. Sí, señor. Es, según Bourdieu, decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no les concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Listo. Bueno. Social. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada en desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad del arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Eso es lo que, pues lo que hablábamos ahorita, o sea, el hecho de no reconocer eso es ir en contra de esa misma
de esa misma aseveración que hemos quedado en que estamos completamente de acuerdo que, que esto es algo de todos, o sea, no le pertenece solamente a un sector minimizado de la población, sino que son todos y que somos todos. Todo es el de Barrio Abajo, todo es el de Rebolo, todo es el de pues el Prado, todo es el de Bellavista, o sea, somos todos y siento que eso es, o sea, yo pienso que no podemos segmentar y decir, y el hecho de que esto lo bajemos, y precisamente lo que hablábamos del estatus, y que todos podamos tener asequibilidad a ello, a conocer un poco sobre lo que se está haciendo dentro del arte pictórico en Barranquilla, artista. Entonces, no tiene que ser un Alejandro Obregón, puede ser un Nito Cecilio, y nosotros entendamos eso en realidad, o sea, que hay muchos, está Pedro Lozano, hay Pedro, hay muchos que yo conozco que pintan el carnaval, pero no tienen que ser eso para poder ver y sentir y desde estas personas. Yo pienso que eso es lo que los hace, poder saber que todos pertenecemos, todos contribuimos, además que esa necesidad y me parece muy interesante cuando habla de ese producto de la educación, y es que esa es la responsabilidad de nosotros, en realidad, poder generar esa libido, esa necesidad de que el estudiante cuando salga, sin que sea artista, porque usted sale del colegio y así no sea matemático, usted suma, usted resta, usted sabe cuánto es uno más uno. Entonces también eso debe pasar con el arte, o sea, usted sale de todo ese ciclo de la escuela y usted debe saber qué es una obra, cómo conocer la obra, así no se convierta en artista. O sea, para convertirse en artista no necesita, o sea, el fin de nosotros como licenciados en educación artística no es formar artistas, yo siento, y me quedo como todavía en mi punto, que es formar público. Que de esa formación de público y han salido. Claro. Bueno, y de esa misma afirmación, una segunda pregunta es, ¿esto es una cuestión que le interesa a la comunidad educativa barranquillera a nivel cultural? Es decir, que se lo ven como algo necesario en el plan educativo respecto a estas obras, o no solamente estos artistas, sino cualquier otro. Ahí te vuelvo a decir y te digo lo que te comenté al principio. Se está empezando a pensar. Ustedes están pensando como nueva generación formada en licenciatura en educación artística, tienen esa tarea porque hasta el momento no se ha pensado. Hasta el momento la educación artística se ha visto y ese es el discurso repetido, pero ajá, llevamos repitiendo eso muchos años, que es la cenicienta de la escuela, que es esto, pero ¿qué? Bien, bueno, esta es la responsabilidad de ustedes, que ya dejemos ese discurso. Y lo que digo, creo que ahora es posible pensar y quitar eso para que sí se le interese a la educación educativa. Lo lograríamos, lo logramos y lo vamos a lograr cuando mucha gente ya como ustedes empiecen a pensar, porque antes el de ética, que era el que daba educación artística, el de matemática, el que daba educación artística, el de español, esta gente no iba a pensar en la licenciatura en educación artística y no iba a reflexionar sobre la educación artística. ¿Por qué? Porque el de ética iba a reflexionar sobre ética, el de matemática que tenía las 4 horas porque eran de relleno iban a empezar a ir a de matemática porque eso era de relleno para que no lo echaran o no lo trasladaran. En cambio ahora siento que falta porque las plazas en educación artística son muy pocas. La intensidad horaria en la escuela todavía de educación artística siguen siendo muy pocas. A veces un solo profesor de educación artística para todo el colegio lo revientan porque todavía se sigue viendo. O sea, por eso digo que no. Todavía no hace. Lo escriben como por escribirlo porque hay un requisito que hay unas
horas que están ya prescritas, que la de educación artística es obligatoria hasta básica primaria y básica secundaria, creo yo, si no estoy mal. Pero hasta ahí llega en el papel, pero en realidad no lo piensa. Y siento que, a pesar de que el pensamiento, lo que te decía, es diferente, todavía siento que no. Todavía no hace parte de ese interés de esa comunidad. Ok, profesor. eh, bueno, la séptima pregunta ya va muy relacionada a su papel como educador de educación artística y es, ¿incorpora en el aula alguna temática del Carnaval de Barranquilla durante los días que se celebra esta fiesta? Si es así, puede nombrar alguna. Bueno, yo te comenté cuando hablamos del aula o sea, como docente de educación artística en la universidad o como en el colegio, porque te comenté que en el colegio estábamos trabajando lo de la teatralidad, los elementos para teatrales en el carnaval y estaban como ejes del teatro. La verdad es que Es yo desde- creo que sería apropiado para las dos, porque bueno, ok. Bueno, aquí, pues ahora pensándolo, no. O sea, en la licenciatura, o sea, lo he trabajado en la escuela y yo lo recalco mucho, pues lo recalco, o sea, no lo he trabajado directamente de ponerle temática de carnaval por las materias que he dado. Siempre recalco la necesidad, o sea, pero lo recalco de una u otra manera, pero no como actividad dentro de mi sílabo que lo ponga como carnaval. Está más dentro de los entre líneas, o sea, cuando estamos hablando desde la evaluación y la educación artística y estamos hablando del estudio del documento 16, que hablamos acerca de la necesidad de la educación en un contexto, es que lo abordo de esa manera, sinceramente, pero como tema fundamental, o sea, hoy vamos a hablar sobre el Carnaval de Barranquilla, no, no, no me voy a poner a decir, yo les doy clase a ustedes, entonces me voy a decir, déjese embustero. sí, sí, cierto, profesor. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, y por último, es en su formación, ya aquí hablando de su formación como educador artístico, ¿alguna vez le enseñaron historia del Carnaval de Barranquilla o algo relacionado con el carnaval? Si fue así, ¿desde qué lenguaje del arte se lo enseñaron sus docentes? O sea, cuando yo me formé, yo recuerdo muy claramente quien nos habló mucho de eso, que no sé si todavía está en el programa, Cassiani, en música. Estuvimos hablando Sí, sobre los ritmos y nos empezó, sabes que es un profesor que es de muy anécdotas, nos cantaba, nos empezaba a contar esas anécdotas y de una u otra manera estaban relacionadas sobre esas temáticas del carnaval y siempre estaba amarrada a una anécdota muy interesante la forma de contar, porque era muy anecdótico. Entonces eso era como chisme, entonces uno, ay, ¿qué pasó? Pero al mismo tiempo nos estaba comentando, siento que es el que recuerdo así, no sé si desde la danza lo vi, si lo vi no lo recuerdo, pero sí que recuerdo así contundentemente el profesor Cassiani en danza, en música. sí, bueno, yo le comento que una de las razones por las que empecé esta investigación pues, fue por él, porque la verdad, en un momento en una clase, pues, se salió del tema y dijo, bueno, ¿quién de ustedes sabe de esto? Y la verdad, nosotros como educadores artísticos, pues no conocer sobre lo nuestro es bastante, no sé, contradictorio. Y, y pues a raíz de eso, en la investigación, pues empecé a darme cuenta de que se toca mucho el tema de la música y la danza, pero ahí como que tambalea la pintura. Y bueno, esa fue una de las razones. Y a modo de sugerencia, por una de las personas que evaluó las preguntas, eh,
él nos recomendó que hiciéramos esta pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo la reflexión sobre el trabajo pictórico con base al Carnaval de Barranquilla, pues, de estos dos artistas, aporta una solución real del problema, de esa poca visibilidad que se le da al artista local en los contenidos pedagógicos y didácticos del programa de educación artística? Yo lo que veo, y en realidad lo veo, y perdonen que lo utilice, lo vuelva tan utilitario, lo veo como un pretexto. Eh, el hecho de que ya estén y nos hagan pensar, yo siento que eso, o sea, ya, este fue el pretexto, hablar sobre estos dos pintores acerca de esto, y mira todo lo que empezamos a reflexionar de yo doy, yo no doy, se hace, no se hace, qué se debe hacer, cuál es el deber ser. Entonces, eso es lo que está generando en realidad todo esto, y genera una inquietud y empieza a haber una discusión sobre eso. Lo que te dije, antes no existían quienes discutían sobre la educación artística porque no les interesaba, porque no eran de educación artística, y ahora sí hay educadores de educación artística. Entonces, ahora hay un punto que nos obliga a pensar y repensar sobre la incidencia, la posibilidad que existe desde la pintura del carnaval, si se puede lograr o no se puede lograr. El hecho de poner en cuestionamiento, de ponernos como un punto, poner un punto en el mapa para mirar, eso nos obliga a pensar. Y yo siento que eso sí, o sea, de una u otra manera nos está obligando a pensar esto. Entonces pienso que sí, sí se podría, sí es asertivo, y sí nos logra pensar y nos logra darle inquietud. Por ejemplo, yo hoy me llevo un poco de inquietudes ya pensándolo acerca de mi quehacer, y bueno, así como yo pienso que todos los que han entrevistado de una u otra manera también se han llevado, le han generado inquietudes, que pienso yo que esto es lo interesante del arte y de la pedagogía, que más que respuesta, uno lo que se lleva siempre son inquietudes, preguntas. Entonces ahora, bueno, que cada uno la resuelva en su casa, porque aquí no se la vamos a responder. Así es, profesor. Bueno, por último, ¿qué apreciación tiene sobre esta investigación? ¿Alguna recomendación, pues, desde su visión de educador? Bueno, yo ahora sí, a grosso modo, lo que veo, pues más que apreciación no podrías, porque todavía tocaría ver más adelante, pero me parece eso que te acabo de decir ahora mismo interesante, porque está generando un punto de reflexión en algo que lo tenemos aquí, y nosotros casi 365 años, se acaba el carnaval y ya estamos pensando cuándo va a empezar el otro carnaval. Pero, y me parece muy interesante esto que acabas esto que lo amarras acerca de estos artistas locales, muy locales, y es como pensar eso, pensar lo local, pensar lo que se va generando, y eso se va abriendo, lo que hablábamos ahorita. Pienso que eso, lo interesante y lo que apunto de esto es esto, que genera como esa inquietud y esa reflexión en torno al quehacer, pensado obviamente, y lo que te decía, uno habla carnaval, y por lo general carnaval hay dos elementos muy fuertes que tú lo acabaste de decir: música y danza. Pero las artes plásticas, ¿cómo entran ahí? El teatro, bueno, el teatro entra mucho más, pero no es teatro, sigue siendo elementos. Pues, podríamos hablar de teatro festivo, de teatro así, pero no entraría. Que uno lo rescata de los elementos parateatrales, sí, pero y la plástica, las artes, y bacano eso que acaba, precisamente eso lo que me interesa, me inquieta, y me interesó pues me quedan como esas inquietudes también, y es la sensación que me queda, lo que alcanzo a ver, y chévere. Y ojalá eso, si me quedó a mí, pienso que ya el texto, todo lo que ustedes desarrollen, ojalá en realidad, si dejan ese sinsabor, esa inquietud, si generan esa inquietud de pensar y de reflexionar sobre esto, pienso que se logra mucho.
porque yo sé que no, con este trabajo no lo van a solucionar. Ustedes lo que van es a proponer estas inquietudes para que otros lo piensen y lo resuelvan. Así es, profesor. Bueno, aquí finalizamos nuestra entrevista. Profesor, gracias por este espacio y bueno, que pasen una buena noche. Bueno, listo, Jesús.